teléfono. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Todo Hola, bien. ministra, buenas tardes. Bien, con menos calor que los otros días. Sí, parece. Sí. Queríamos hablar con usted, ministra, para preguntarle lo que conlleva este plan marzo y las medidas que hay que tener en cuenta aquí todos los ciudadanos. Sí, hay una primera medida que es básica en pandemia, que es el autocuidado. Así que independientemente de todas las medidas que tomemos nosotros, ya hay una evidencia muy contundente en el mundo sobre la eficacia de la mascarilla, por ejemplo, del alcohol gel, el lavado de manos, en todas las actividades como preventivo de contagio. Así que esa es una primera medida básica que en el transporte se hace mucho más necesaria. Nosotros estamos preparando para marzo y está bastante ya desarrollado todo el despliegue de la capacidad completa del sistema. Hasta ahora ha habido una capacidad bastante más grande que la baja de demanda. Ha bajado mucho más la demanda del ajuste de capacidad que nosotros hubiéramos podido hacer. Porque vemos que hay necesidad del espacio para poder circular y por eso hemos mantenido el sistema de transporte funcionando y con la capacidad disponible. Hemos tenido también restricción por la cantidad de conductores, por ejemplo, que son grupos de riesgo. Así que ahora está bastante más estable y va a estar toda la capacidad del sistema. Además tenemos previsto monitoreo en terreno, porque todos los años se prepara el plan para los viajes, digamos, y se prepara todo el ajuste en la vialidad. Este año se agrega el conjunto de medidas sanitarias. Así que hay un doble plan, que es uno, poder movilizarse adecuadamente para hacer todos los viajes, y el otro, que se superpone, por supuesto, es poder hacer todo eso de forma segura. Así que el desafío es bien grande este año, y tenemos ya previstas todas las medidas, la sanitización de los buses, que no la hemos parado nunca desde que se inició en marzo del año pasado, la obligatoriedad de uso de la mascarilla, que como decía, está probado que es de las medidas más eficaces para evitar contagio. También el seguimiento, porque vemos que hay cambios en los patrones de actividades. Hay algunas personas que van a entrar en los horarios habituales, otros van a tener desfase, otros van a trabajar, por ejemplo, 2 días y 3 días trabajan desde su casa. La entrada a los colegios va a ser gradual, lo mismo en las universidades. Así que por eso el sistema está dimensionado para la carga total y vamos a ir revisando qué pasa día a día para ver si hay que hacer ajustes adicionales. De todas maneras, ministra, a pesar de que se habla de que desde el lunes va a haber 5.500 buses dando vueltas por la ciudad, ¿qué hacemos con el distanciamiento físico? ¿Cómo nos hacemos cargo un poco de eso? El distanciamiento físico es una de las variables preventivas. Cuando uno revisa la literatura especializada, se encuentra con que la prevención es la medida más eficaz. Por ejemplo, la Unión Internacional de Transporte Público tiene publicaciones muy buenas donde se recolecta información de casos, y a estas alturas ya hay muchos casos, así que se puede saber qué medidas son más eficaces. Perfecto. Y la prevención es un conjunto de cosas. Es el distanciamiento cuando es posible, es el uso de mascarilla, eso la recomendación. Sí, claro. Pero transversal es que tiene que ser obligatorio porque es una medida muy eficaz. ¿No va a haber alguna guía, por ejemplo, en los buses donde le diga a la gente que se pare en este lugar y en este no? Se me ocurre ahora pensando en voz alta. Eso en los paraderos más cargados, sí, eso ya está hecho. Sí. Hemos hecho intervenciones en más de 1.500 paraderos en Santiago, también intervenciones en regiones, justamente para que en los lugares de espera haya un distanciamiento donde se junta más gente. También hay indicaciones de uso de la mascarilla y de sanitización de los buses en los propios buses, sanitización de metro y de trenes. Por ejemplo, Tren Central tiene una acreditación internacional de los protocolos sanitarios que están aplicando. Así que hemos seguido estas recomendaciones y, como digo, el distanciamiento físico es una de las variables, pero también influye la mascarilla, también la sanitización,
También la ventilación o el recambio de aire, cada vez que se abren las puertas, por ejemplo, se renueva una parte importante del aire. Así que está todo previsto y los resultados hasta ahora nos muestran que esas medidas sí son eficaces. Ha aumentado bastante más la carga de pasajeros y no hemos tenido registro de, por ejemplo, contagios masivos entre los conductores, que son los que están más expuestos todo el día, o en los terminales. Así que esa es la evidencia más contundente que tenemos respecto a el control de riesgos en el transporte público. Y por eso el autocuidado es tan importante, el tener conciencia de que respetando las indicaciones uno está protegido. Claro, es muy importante el autocuidado. Estamos con la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, en contacto, y también con el Plan Marzo. Se viene la vuelta a clases y queremos saber cómo van a ser las medidas en el transporte escolar, los aforos y las cosas que pueden hacer y no los niños. Qué importante eso, sí. Sí, el transporte escolar ha sido una de las asociaciones más golpeadas con la pandemia. Totalmente. Porque los colegios no funcionaron. Y nosotros lo que hicimos fue ampliarles la posibilidad de usar sus vehículos en otros ámbitos. Y entre ellos, muchos transportistas escolares trabajaron transportando personas de salud y además insumos a los hospitales. Así que quedaron bastante bien entrenados en las medidas preventivas sanitarias. Ah, qué bueno. Y eso es un buen aprendizaje que por supuesto lo están aplicando ahora. En este caso, lo que tienen como protocolo, primero es la sanitización de los vehículos antes de cada viaje, además una lista de los niños, se toma la temperatura de cada niño antes de subir, se deja el registro de qué niños viajaron en cada uno de los viajes, porque eso permite la trazabilidad en caso de algún contagio. Claro. Se vuelve a tomar la temperatura cuando salen del colegio para el viaje de vuelta. Tienen además prohibición de comer dentro del vehículo. Antes les mandaban las mamás parte de una merienda, un desayuno. Sí. Ahora no se puede comer, no pueden intercambiar juegos, tampoco compartían teléfonos, tablets. Eso también está restringido. Y van todos sentados, eso ya estaba como parte de la ley del tránsito, que van todos mirando en una dirección. Eso ayuda mucho también. Y por supuesto con la mascarilla usada correctamente. Claro. Ministra, la llevo para otro lugar que tiene que ver con los transportes, porque también hay bastantes trabajos en diferentes puntos de la capital. ¿Cómo se van a hacer cargo de eso ante a mí la verdad es que me carga el nombre que le pusimos los medios, pero super lunes con tanto trabajo? Me imagino que también van a estar monitoreando lo que esté pasando en las diferentes calles, los funcionamientos de los semáforos, a lo mejor poner semáforos humanos por ahí. ¿Será alguna de las medidas? Está el registro de semáforos que están que no están funcionando, y esperamos que esté la mayoría, pero siempre hay algunos que fallan y ahí se recurre a carabineros principalmente. El plan, claro, tiene que considerar todos los modos. Aquí nosotros también tenemos previstas soluciones de ciclovías que hemos habilitado, una cantidad de kilómetros importante, también las pistas solo bus, y para el transporte privado, motorizado, que son la mayoría de los autos, tenemos que tener control de los episodios de congestión. Y ahí la Unidad Operativa de Control de Tránsito es la que se hace cargo, con ajustes de semáforos, por ejemplo, las luces de semáforo. Sí. Tenemos, gracias a Dios, en Santiago tenemos una buena red, más de 3.000 intersecciones están conectadas al sistema automático, así que se puede regular desde esa central y, por ejemplo, dar preferencia de verde cuando es necesario. Claro. O dar preferencia de cruce peatonal cuando vemos que se están acumulando más personas. Eso también es una cosa que está prevista. Hay más de 300 puntos en el país que están identificados como puntos de potencial conflicto de congestión. 121 están en la región metropolitana, y en todos ellos vamos a tener recursos puestos, por ejemplo, grúas en caso de que haya algún vehículo en pana para retirarlo rápido, coordinación con carabineros, como decía antes, el ajuste de semáforo y la prioridad del transporte público. Es decir, que en esos puntos, y si hay pistas solo bus, el transporte público y sus pasajeros no tengan que esperar más tiempo que el necesario por esa congestión. Así que, como digo, están todas las medidas previstas.
los recursos también, los fiscalizadores, más de 100 fiscalizadores van a estar en terreno el lunes, controlando justamente el uso de esas pistas, el cumplimiento de normas de transporte escolar. Tienen una serie de cosas que controlar, que no circulen camiones en las horas que no está permitido, sí, claro, que generalmente también se cuelan, así que también hay que tomar las medidas para que no entren a las áreas más congestionadas cuando no les corresponde. Es una cantidad importante de trabajo la que tenemos durante casi todo marzo, porque el lunes, pero eso hasta que se ajusta todo bien, pasan varios días, un par de semanas. Sí. Ministra, ¿hay planes de restricción para este año? La restricción en realidad no la definimos nosotros, es parte del plan de descontaminación de la región metropolitana y es una medida de control de la calidad del aire. Así que nada que ver con transporte, ya está. No, lo que nosotros hacemos es decir en qué forma se aplica, pero el hecho de que se haga una restricción es parte del plan de descontaminación. Eso ha tenido algunas excepciones en regiones, en que los jefes de plaza han dispuesto restricción por placa para disminuir la movilidad donde ha habido más contagios. Por ejemplo, en el norte hay un par de regiones donde eso se hizo. Y ahora sí está previsto como parte de ese plan, y dependiendo de las condiciones veremos si se aplica tal como está o se hace alguna modificación. Buenísimo. Perfecto. Ministra, ¿cómo ha visto usted el proceso de vacunación respecto a los actores que se involucran en los transportes? Nosotros hemos tenido ahí dos roles. Uno que ha sido un poco más invisible, pero hemos apoyado toda la logística, ¿no? La llegada de las vacunas, la distribución para todo el resto del país, disminuir los tiempos, tener listos los camiones, listos los aviones para mandarlos a distintas localidades. En eso ha trabajado mucho el área logística nuestra. Y lo otro es pedir las prioridades que ya están previstas. En realidad, dentro de marzo deberían quedar todos los trabajadores del transporte ya vacunados. Así que hay algunas áreas que son, por supuesto, más críticas, y nosotros estamos siempre en contacto con el Ministerio de Salud, pero también somos muy respetuosos de la prioridad que establece la autoridad sanitaria. Claro, y como ha ido bajando también la cantidad, por ejemplo, de choferes de los buses, como usted decía, que están por sobre las edades de riesgo, entonces ahí ha habido harto movimiento, me imagino. Claro, efectivamente hay muchos conductores, y en regiones muchos más todavía que están en las edades que ya se vacunaron. Así que poco a poco vamos a tener bastante cubierto el sistema, y ese grupo es bien crítico, claro, porque nosotros tomamos todas estas medidas por la protección de los pasajeros y también de los conductores. Es clave que los conductores puedan seguir funcionando. Así que es bien importante en realidad tener esta prioridad que el Ministerio de Salud les ha asignado. Perfecto. Ministra, recordemos cómo va a ser la variación con los horarios por el toque de queda, cómo va a ir cambiando esto. Sí, se extiende el horario de funcionamiento de los sistemas. Eso ayuda bastante también a descomprimir la hora punta de la tarde. Esa es una muy buena noticia. Los buses en la región metropolitana van a seguir despachándose de terminales a las 5:30 de la mañana y van a operar hasta las 11 de la noche, que es la hora del toque. Ellos vuelven después de eso. Perfecto. Se despachan hasta una cierta hora y circulan hasta las 11 de la noche, y después de eso vuelven a los terminales. Metro va a abrir hasta las 10 de la noche y Tren Central hasta las 10:15. Siempre Tren Central son 15 minutos después, porque recogen a los pasajeros que vienen de Metro. Sí, ahí van algunos corriendo. Queremos agradecerle, ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hood, por haber estado aquí con nosotros en el Esclave. Muchas gracias a ustedes, Francisca y Eduardo. Buenas tardes, ministra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego. Seguimos con música. Acabamos de hablar con la ministra Gloria Hood acerca del Plan Marzo, y ahora nos quedamos con un capo. Esta canción se dice que es la secuela de Space Oddity, Fran Huerta. Nos vamos hasta 1980 y nos quedamos con David Bowie.